Buenas tardes, continuamos aquí con los temas de digitales. Habíamos quedado en circuitos aritméticos. En un procesador las operaciones se hacen en la ALU, unidad aritmética lógica. Una suma tarda alrededor de unos 100 nanosegundos. Entonces, ALU es la unidad aritmética lógica. Consta de los siguientes elementos. Bueno, decíamos que la ALU consta de los siguientes elementos: unidad de memoria, acumulador, circuitos lógicos, registro B y unidad de control. Bueno, debemos anotar que este es el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces, los dos registros son básicamente flip-flops, como habíamos señalado en algún tema anterior. El acumulador y el B, ¿sí? Los dos registros. Entonces son el acumulador y el registro B. La unidad de control recibe la instrucción de la memoria que le dice que cierto número ubicado en una dirección específica debe ser sumado a otro número que se encuentra en el acumulador. ¿Sí? El registro acumulador registra el total de cada una de las sumas, por eso su nombre acumulador. Entonces ahí tenemos el diagrama. Bueno, continuamos acá. Sumador binario en paralelo. Los procesadores suman solo dos números en cada vez. El primer número sumando se almacena en el acumulador, como mencionamos. El sumando, o sea, el segundo número a sumar, se almacena en el registro B, como vimos ahí el diagrama, ¿no? Ese proceso de suma se lleva a cabo de izquierda a derecha, teniendo en cuenta los posibles acarreos que se sucedan. Entonces, para cada bit hay un sumador completo señalado FA, que viene de la siguiente manera: desde el bit menos significativo, LSB, hasta el bit más significativo, MSB. Entonces aquí tenemos el diagrama de los sumadores completos: 1, 2, 3. Bueno, aquí vemos un diagrama más amplio del sumador binario en paralelo. Entonces nos damos cuenta de cada sumador completo. Sí. También vemos acá que las cantidades a sumar son la cantidad binaria B0, B1, B2, B3, B4. O sea, la cantidad B se va a sumar a las cantidades A, que son A0, A1, A2, A3, A4.
Por otro lado, los acarreos son los correspondientes a las letras C. ¿Sí? Tenemos un acarreo que ingresa acá, el correspondiente a la salida de este sumador, ¿sí? Que se conecta a la entrada de este otro sumador completo. Entonces serían C1, C2, C3, C4. Y uno del último sumador completo C5. Listo. Esa es la configuración del sumador paralelo. De nuevo estamos aquí con el tema de sumador completo. Entonces, para cada sumador completo se diseña el circuito con la tabla de verdad como sigue acá. ¿Sí? Recordemos, este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces tenemos que los bits a sumar son A y B. Estos son los bits a sumar, ¿sí? Que hay un acarreo de entrada y un acarreo de salida. Además, tenemos que esta salida S es la suma de esos dos bits con su correspondiente acarreo si se sucede, para ir sumando este con este con este. Entonces tenemos que la tabla de verdad, ordenándola así, sería este más este, y si hay acarreo de entrada, entonces la suma en este caso específico sería 0, y hay 0 acarreo de salida. Y así se va armando, ¿no? Entonces vemos todas las combinaciones de A, B y acarreo de entrada. Entonces contemplamos todas las combinaciones que son estos valores. Todas las combinaciones. Miramos que este va 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y este va 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y este 4 ceros, 4 unos. Entonces para completar así, en tres variables de entrada, digámoslo así, que son A, B y acarreo de entrada, para completar una total de 8 combinaciones, ¿no? Contando la 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Bueno, listo. Aquí nos damos cuenta que 1 más 1, 0 es la salida, y se genera un acarreo a la salida. Pero si hubiera con acarreo aquí de entrada, sería 1 más 1, 0 más 1, 1, y se genera un acarreo a la salida. Entonces así se arma la tabla, ¿no? Por tanto, para ver las configuraciones, o más bien los resultados de la función S y acarreo de salida, entonces aquí tenemos el despliegue o la resolución, tema que habíamos visto en álgebra de Boole. Todas las combinaciones para la función S, ¿sí? Donde S se hace uno en A por B por C de entrada. Entonces S, una de las tantas es A por B por C de entrada, se hace 1, S. Entonces esta es una de las combinaciones donde S es 1.
más esta es otra donde S es 1, ¿sí? Con sus negados, vea, anegado, B negado, digo, anegado, C negado, y el B sin negar. Entonces, anegado, B sin negar, no corresponde a esta. Anegado, B sin negar, C negado es 1. Entonces es otra combinación donde S es igual a 1. Y así se va armando las ecuaciones, resolución, para simplificarlo. Y finalmente llegamos, acordémonos, al álgebra de Boole, ¿sí? Todos los teoremas, lo que vimos en un video anterior. Sí, aquí en las notas acordémonos en Digitales 4, en el video de Digitales 4, los teoremas booleanos, todos estos. Entonces, para que los repasen en Digitales 4, video de Digitales 4, para poder nosotros simplificar ecuaciones de Boole. Entonces, de nuevo nos ubicamos aquí. En la primera ecuación hay una forma de factorizar que tenemos señalado acá. Aquí se explica que finalmente llegamos a, o no, finalmente este es otro paso de tratamiento de esta ecuación. Aquí se explica el proceso que se va a aplicar a esta otra expresión para finalmente llegar a la expresión de, o que se señala en este punto. Debemos señalar que ahí hacen la anotación del circuito OR exclusivo que corresponde a la función x igual a OR exclusivo o llamada XOR, corresponde a esta igualdad, ¿sí? Y eso está en el video de Digitales 9. Entonces, para que nos acordemos, volviendo a nuestra expresión, entonces tenemos como función de la salida S de suma esta expresión, ¿sí? Ahora, de forma similar, armamos las ecuaciones correspondientes al acarreo de salida, donde se hace equivalente a 1 en 1, 2, 3, 4 casos, ¿sí? Y las correspondientes combinaciones de esos unos es 1, 2, 3, 4 casos, ¿sí? Donde una de las expresiones es ABC de entrada en 1. ABC de entrada en 1. Entonces tenemos ABC de entrada en 1. Y las demás se van armando así. De nuevo aplicamos procesos referentes al álgebra de Boole, ¿sí? Para simplificar esa expresión, consiguiendo así finalmente que el acarreo de salida es igual a esta expresión, ¿sí? Entonces se hace este proceso de tratamiento booleano como una factorización. Tenemos esas son las dos expresiones de acarreo de salida y la función suma.
Entonces, si vamos a verlas representadas en un circuito lógico, esta función S de suma y el acarreo de salida, que es igual a esta, entonces nos queda el siguiente circuito. Estas son las compuertas que involucran ese sumador completo, donde tenemos las entradas A, B y acarreo de entrada. Entonces la suma S corresponde a esa XOR y el acarreo de salida corresponde a la suma de tres expresiones, ¿no? A la AND. Digo, a la OR. ¿Sí? A la OR de tres expresiones. Como vimos, ¿sí? A la OR de tres expresiones. Y la función suma es la XOR de las tres variables. Entonces así queda el circuito del sumador completo. Entonces ahí vemos la resolución. No es posible simplificarla más, ni utilizando el mapa de Karnaugh. Entonces hasta ahí llegó la representación del circuito de ese sumador completo. Bueno, continuamos aquí las notas. Otro circuito sin acarreo de entrada. Esta es como se señala acá. Sería bueno hacerle el ejercicio sin acarreo de entrada. Entonces tenemos los valores que se van a sumar. Es el sumador medio, ¿no? Los valores señalados HA, sumador medio. Entonces se van a sumar A, B y A. Aquí aparece la suma y el acarreo de salida. No tiene entrada de acarreo. Entonces igual se armaría la tabla como hicimos con el sumador completo. Esta tabla la vimos en el libro. Las ecuaciones que resultan y listo. Continuamos por acá. Dice sumador completo en paralelo con registros. Entonces vamos a referirnos al libro. De nuevo, este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Niall S. y Gregory L. Entonces este es un sumador completo de 4 bits. ¿Sí? Los bits B0, B1, B2, B3 sumados a los bits A0, A1, A2, A3. ¿Sí? Es un sumador completo en paralelo con registros. Entonces tenemos 4 bits, decíamos, que son A0, A1, A2, A3, que se almacenan en un registro acumulador A. Este es un registro acumulador A. ¿Sí? Y también tenemos 4 bits, como mencionábamos, B0, B1, B2, B3, correspondientes al sumando y van almacenados en el registro B. Y los tenemos. Listo. Cada registro son flip-flops D. ¿Sí? Cada registro son flip-flops D para facilitar la transferencia de datos.
Entonces cada registro son flip-flops D para facilitar la transferencia de datos. A y B, como mencionábamos, A y B se suman a través de 4 sumadores completos. 1, 2, 3, 4. Entonces A y B se suman a través de estos sumadores completos que están interconectados. Con sus salidas S0, S1, S2, S3 y acarreos correspondientes, ¿no? Y donde podemos señalar que el acarreo final del total de la suma es el correspondiente C4 al sumador completo 4. ¿Sí? Al cuarto sumador completo. Bit también, este C4 es un bit indicador de desbordamiento. Cuando la suma supera el 1, 1, 1, 1, o sea, el full, ¿no? Entonces, este es el circuito en cascada con controles de borrar, cargar, transferir. Entonces ahí tenemos un sumador completo en paralelo. Entonces continuamos acá. En la notación de registros vamos a mirar. Este tipo de notación significa que valores presentes en el registro A. Entonces cuando se hace este tipo de notación nos quiere indicar que el registro A contiene los valores 1, 0, 1, 1. Este otro tipo de notación nos señala que el contenido del registro B pasa al registro A. Esa notación se usa en operaciones de microprocesadores y microcontroladores. Entonces, en el libro se hace la notación de ese sumador completo, ¿no? Entonces, vamos a mirar ese proceso en el libro. Entonces tenemos acá que en el registro A, que es el que teníamos señalado acá, el registro A, se aplica un pulso borrar, un pulso bajo, borrar. Lo que hace es cargar con el valor ceros ese registro A, ¿sí? Cargar un 0, 0, 0, 0. Entonces, este es el proceso de cargar 0 en ese registro. Ya dijimos a través del clear de cada flip-flop. En el registro A, esto ocurre en el tiempo T1. ¿Sí? 2. Bueno, esto ocurre en el tiempo T1. Ahora sigue que vamos a cargar un valor que viene de la memoria en el registro B, un valor cualquiera, ¿no? Aquí viene de la memoria, entonces con un pulso de cargar, ¿sí? Con estos flip-flops correspondiente al registro B, cargamos el registro B con algún valor. Entonces es lo que se especifica acá, ¿sí? Que la memoria se carga a B a través de un pulso PGT de reloj, un pulso de reloj,
y esta carga se da en el tiempo 2. O sea, en este tiempo 2 se da cargar. Entonces, en un siguiente tiempo, lo que hace es la suma del registro B con el registro A, ¿sí? Y esa suma se carga de nuevo en el registro A, ¿sí? Es lo que se hace en el tiempo de transferir. Entonces aquí volvemos al libro. Dice que la suma se transfiere al registro A cuando ya sabemos que B tiene este valor y A inicialmente ha sido clareado, tiene este valor de ceros. Entonces los sumadores completos hacen la suma y la ponen en la salida S. La ponen en la salida S3, S2, S1, S0 y es cargada de nuevo al registro A, que es el acumulador. Entonces ahí tenemos el proceso. Dice que esas salidas se transfieren hacia el registro A de nuevo a través del pulso de reloj de transferir en T3. O sea, la suma se da acá, ¿no? En el pulso de transferir T3. Entonces aquí tenemos el pulso de transferir de carga en el registro o acumulador A. A0, A1, A2, E3. Entonces ahí tenemos. De nuevo en el paso 4 vuelve a repetirse el proceso donde la memoria se carga al registro B, o sea, un nuevo valor en la memoria a sumarse carga en el registro B, ¿sí? Y dice que se transfiere a través del pulso del reloj en cargar. Entonces esto sería en un T4, en un tiempo T4. Entonces tenemos T4, de nuevo se carga un valor en el registro B, ¿sí? Se sucede posteriormente la suma de esos dos valores de A que están en B y en A. Se hace de nuevo la suma, ¿sí? Dice que esa suma se transfiere al registro A de nuevo, al acumulador, ¿sí? Bueno, es un proceso repetitivo donde habíamos mencionado que se hace la transferencia. En este caso vamos por el tiempo T5, ¿no? Entonces se sucede la transferencia para que se acumule el nuevo valor sumado. Y así se va haciendo de 2 en 2. Finalmente, en este punto la suma de los dos números binarios está presente en el acumulador. En la mayoría de los procesadores, por lo general, el contenido del acumulador A, que es lo que venimos haciendo, A0, A1, A2, E3, este es el acumulador, el resultado de cada suma de 2 en 2. Entonces este es el resumen del proceso de suma. Ya estamos por los 30 minutos, entonces dejamos ahí la explicación. Para el siguiente video tendremos en cuenta propagación del acarreo. Gracias.